velocidad del procesamiento neuronal y cómo se relaciona con el deterioro cognitivo. Bueno, buenos días chicas, les agradezco mucho por tomarme en cuenta para esta entrevista el tema es muy interesante, ¿no? La reducción de la velocidad. Esto tiene que ver básicamente con la capacidad que tiene el cerebro para poder transmitir información de neurona a neurona, es decir, los neurotransmisores cómo viajan de neurona a neurona en el proceso de sinapsis y el enlentecimiento se suele dar principalmente, o la reducción de la velocidad, se suele dar principalmente por, varios motivos. El primero suele ser el envejecimiento natural del cerebro. El segundo es cuando existe alguna enfermedad neurodegenerativa que puede afectar esto. Así que yo le diría que esto es algo bastante normal siempre y cuando el cerebro no esté bien estimulado, porque si el cerebro está bien estimulado, evidentemente que esta reducción de la velocidad puede inhibirse, incluso revertirse con algunos hábitos saludables, ¿no? Claro. ¿Y cuáles vendrían siendo los factores biológicos que contribuyen a la reducción de la velocidad del procesamiento neuronal? Bueno, perfecto. El primer factor que yo diría puede ser la genética. Es decir, hay predisposiciones genéticas a que personas puedan desarrollar este enlentecimiento cuando se sobreviene la vejez. Yo creo que ese sería el primer factor. El segundo factor, considero yo, también que debería tomarse en cuenta, es los hábitos de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque los hábitos de vida influyen en nuestro cuerpo porque lo que hacen es afectar la epigenética del organismo. ¿Y eso qué significa? Que afectan a los genes, es decir, activan o desactivan los genes. ¿Y esto qué significa finalmente? Que van a contribuir para un bienestar en la salud del cerebro. Entonces yo creo que esos son los principales. Teniendo ya los factores biológicos, ¿cómo influyen los factores ambientales y del estilo de vida en esta reducción? Perfecto, muy bien. Los factores ambientales tienen que ver principalmente con el estrés, creería yo. El estrés es fundamental para ver una buena salud en el cerebro, para poder establecer una buena salud en el cerebro. El estrés lo que suele hacer es llenar de cortisol el organismo y esto puede afectar también mucho el tema de salud cerebral. Con respecto al tema de los hábitos, lo que había dicho anteriormente, esto influye principalmente en el hecho de cómo nuestro cerebro se mantiene saludable a nivel de neurotransmisores, uno, y dos, a nivel de nuestra mielina. La mielina es fundamental para la transmisión de impulsos cerebrales y cuando la mielina se va desgastando por los malos hábitos y por la vejez, entonces eso enlentece el procesamiento de la información y por lo tanto obviamente genera este deterioro cognitivo que puede desarrollarse. Usted había mencionado lo que son las enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué papel juegan en la reducción de la velocidad del pensamiento neuronal estas enfermedades? Completamente, es decir, una enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo el Alzheimer, que suele tener una característica de que afecta principalmente la corteza del cerebro, lo que hace obviamente es, al haber una lesión que es degenerativa, lo que hace es que se deteriora el nivel cognitivo y también se deteriora obviamente la velocidad del procesamiento de la información, principalmente cuando se desgasta lo que decía anteriormente, la mielina. Así que estas enfermedades obviamente tienen muchos factores ambientales, de estilo de vida, pero principalmente tienen que ver también con el tema genético. Así que obviamente estos afectan muchísimo la velocidad de la transmisión de la información en el cerebro. ¿Cómo se llega a manifestar esta reducción en lo que es la memoria y el aprendizaje? Esto es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque llegado a los 60 años aproximadamente, la persona empieza paulatinamente a perder la velocidad de procesamiento. Y esto hay que entenderlo como un viaje en U invertido. Es decir, la persona cuando nace y va subiendo su desarrollo, va generando desarrollo del cerebro, lo que sucede es de que sube a un pico y luego empieza a deteriorarse a partir de los 60 años. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando empieza a deteriorarse esto, lo que sucede son dos cosas. La primera es de que se reducen neurotransmisores o la producción de neurotransmisores, principalmente la dopamina y también el GABA y la acetilcolina. ¿Qué sucede en esta pregunta justamente como ustedes me dicen sobre la memoria y sobre el aprendizaje? Por ejemplo, hay un circuito dentro del cerebro que se llama el circuito córtico-mesolímbico, en donde hay el viaje de la dopamina, por ejemplo, durante todo este circuito. ¿Y esto qué significa? Que nos ayuda al aprendizaje y a la memoria principalmente. Cuando la dopamina se reduce, lo que hace es que no existe este viaje de la dopamina con respecto a la corteza prefrontal y al sistema límbico. ¿Y qué sucede ahí? Se reduce la memoria, se reduce el aprendizaje y por lo tanto evidentemente que la persona ya no puede tener un buen bienestar cognitivo. Ya, para continuar, en sí, ¿qué efectos tiene en cuanto a la atención y concentración?
La atención y concentración se dan principalmente en la corteza prefrontal, que sería el sitio más importante sobre estas dos eh, facultades mentales, principalmente, por ejemplo, en la memoria de trabajo, ¿no? Que necesita mucha atención. Entonces, cuando hay un bajo nivel de procesamiento de la información o bajo nivel de velocidad en el proceso de procesamiento de la información, se reduce no solamente la memoria, no solamente el aprendizaje, sino que la persona también pierde atención y concentración, obviamente. Incluso puede afectar, ya en casos más graves, como por ejemplo las enfermedades degenerativas, puede incluso afectar la orientación. La persona no sabe dónde está, no sabe quién es, no sabe en qué momento del tiempo se encuentra. Entonces afecta muchísimo esta velocidad. Ajá. Ya, ¿y cómo influye de pronto en la toma de decisiones de estas personas y tal vez la resolución de problemas? Perfecto. La resolución de problemas y la toma de decisiones igual. Está involucrada la corteza prefrontal, las funciones ejecutivas principalmente, porque en la corteza prefrontal lo que hace es conectarse directamente con el sistema límbico a través del área cingulada anterior, y ahí se da un buen procesamiento de la información para poder tomar decisiones. Pero cuando hay un enlentecimiento de la velocidad, entonces lo que sucede es de que la persona no puede procesar rápido la información, y al momento de tomar decisiones que son rápidas, que son inmediatas, obviamente la persona no va a poder tomar decisiones inmediatas, por lo que está teniendo un deterioro cognitivo significativo, principalmente cuando hay enfermedades degenerativas. Ya, bueno, hablando de todo esto, de pronto, ¿qué implicaciones tiene en cuanto al bienestar en general de esta persona? El bienestar se ve muy afectado porque, pongamos la situación más compleja. La situación más compleja, por ejemplo, sería un Alzheimer. ¿Okay? Entonces, en el Alzheimer, como les decía anteriormente, es una enfermedad neurodegenerativa que tiene implicaciones en la corteza, es decir, empieza a degenerarse la corteza del cerebro, ¿no? Principalmente la corteza prefrontal. ¿Y qué sucede aquí? Que la persona paulatinamente empieza a perder su memoria, principalmente su memoria autobiográfica. ¿Y qué sucede en la memoria autobiográfica? Que la persona empieza a perder incluso su identidad. Entonces la persona se degenera tanto que llega un momento de regresión tal que la persona se vuelve casi como un bebé. Y obviamente es una persona que pierde su autonomía, pierde sus facultades mentales, pierde su capacidad de dependencia y se vuelve una persona plena y absolutamente dependiente de otros. Y esto obviamente no solamente que afecta a la calidad de la persona, sino también afecta a la calidad de vida de todas las personas que tienen que cuidar y de su familia. Ya, de pronto algunas estrategias que puedan ayudar a prevenir o retrasar en sí esta reducción. Perfecto, yo creo que esto es lo más importante porque esto ayuda a prevenir. Primera cosa que yo suelo recomendar desde la neuropsicología es el sueño. El sueño es la base fundamental de la salud mental y de un buen funcionamiento cerebral. La primera cosa que nosotros tenemos que evaluar cuando evaluamos problemas de salud mental es cómo está durmiendo la persona. Entonces, buen sueño, entre 8 y 10 horas más o menos, dependiendo del tiempo que se tenga, pero entre 8 y 10 horas tiene que ser el sueño. Lo segundo es una buena alimentación, principalmente alimentación rica en fibra y alimentación que tenga que ver con legumbres, hortalizas, vegetales, etcétera, etcétera, y evitar lo más que se pueda comida chatarra, que suele también generar problemas a nivel cardiovascular y también a nivel cerebral. Otra cosa que yo también diría que es muy importante es la gestión emocional. Mientras gestionemos bien las emociones, obviamente tendremos una mayor salud cerebral. Y como cuarto, buenas relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son fundamentales. ¿Por qué? Porque brindan a la persona emociones positivas, neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, que van a permitir obviamente que la persona se sienta bien y cuide bien su cerebro. Y para ponerles una cerecita en el pastel, yo creo que una de las cosas importantes para mantener bien nuestro cerebro es la lectura. La lectura en el Ecuador es el país que menos lee en toda Latinoamérica. Nosotros en el Ecuador leemos un medio libro al año. Y esto hace que nosotros no estimulemos nuestro cerebro. Y la estimulación cerebral durante todo el ciclo de vida es importante para mantenerlo saludable. Así que un añadido aquí sería la lectura. Lectura intensa para poder tener nuestro cerebro saludable. Ya, entonces jugarían un papel muy importante en cuanto a intervenciones cognitivas y el entrenamiento cerebral, ¿verdad? Para como que parar o retrasar Absolutamente. Cuando utilizamos estas estrategias, que no son las únicas, también podemos utilizar otras, por ejemplo, la actividad física, fundamental. La actividad física ha demostrado, por ejemplo, la neurogénesis, es decir, aumenta el número de neuronas en áreas como el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, por ejemplo. Entonces, todo esto que les dije, añadido a la actividad física, ayuda no solamente a retrasar el aparecimiento del deterioro cognitivo, sino también ayuda a revertir el deterioro cognitivo. Es decir, no solamente que ayuda a que no se presente, sino que a evitar que se presente. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante desde etapas más juveniles implementar estos buenos hábitos para que nuestro cerebro llegue a la etapa adulta de una manera
positiva y pues bien saludable, ¿no? Bueno, hemos culminado con esta entrevista y agradeciéndole, doctor Hernán, por su colaboración en esta tarea. Muchas gracias. Muy bien.